a entrar Nara González Carvajal, que es la jefa de gabinete. Habíamos informado que íbamos a estar las dos, solamente por si mientras tanto que empezamos puede... Bueno, primero que nada, un gusto verlas a todas, verlo a Jorge también ahí, aunque sea a la distancia. Agradecer muchísimo la invitación, la convocatoria, las preguntas que nos enviaron, que es una muestra del real interés y la preocupación que tienen respecto del tema que un poco recién contaba Norma. A muchas de ustedes y a Jorge las conozco, hemos tenido la oportunidad de juntarnos, de charlar, de encontrarnos, a otras no, así que a las que por primera vez estoy viendo, decirles que es un gusto poder empezar lo que nosotras creemos con Norma, que es un camino que va a tener que transitar este nuevo ministerio junto a la banca de la mujer del Senado, entendiendo que es uno de los lugares más históricos en nuestra institucionalidad, el que ustedes ocupan hoy, de los derechos de las mujeres en nuestro país. Como decía recién Norma, es una preocupación en el marco de la emergencia sanitaria que nos encontramos transitando en el país y en el mundo, y por eso el comentario que hacía sobre el informe del secretario general de Naciones Unidas, la situación en general, digo, que tienen las mujeres en este tránsito de esta emergencia. Y digo esto porque la violencia es uno de los temas. Antes de empezar la transmisión, las que estábamos charlando más amenamente, estábamos contando las particularidades que todas sabemos que vivimos y que viven las mujeres, donde aquellas inequidades estructurales que tiene el sistema, lo único que hace, al igual que cualquier otra inequidad, una violencia como la que estamos viviendo, es agravarla. Por eso creo que tanto situación vinculada a las violencias como a la organización del cuidado, como a las vulnerabilidades vinculadas a la falta de autonomía económica y las desigualdades en el mundo del trabajo que tenemos las mujeres, y también las personas LGTB, se ven claramente agravadas en este contexto. Lo que yo hice para facilitar un poco la intervención mía fue a partir de las preguntas que nos hicieron llegar en el día de ayer, y creo que unas hoy temprano, fue reordenarlas en función de los temas, porque si tenía que contestar una por una y empezar con la de la siguiente senadora y después la de la siguiente senadora, ibas repitiendo algunas cosas. Entonces, lo que hice fue aglutinar por temas. Mi idea es contar mínimamente quiénes preguntaron y qué, y hacer un informe sobre cada uno de los temas. Después dejé para el final algunas preguntas más genéricas sobre, por ejemplo, cómo debe, digamos, cuáles son las medidas en general que hemos tomado para contar, pero que en general ya van a estar contestadas en virtud del resto de los temas a los que abordamos. Hay un primer gran bloque de preguntas o de consultas que nos habían formulado en relación a la línea 144. Tanto Nancy González, que preguntó en general, pero también sobre los mensajes vinculados a salud, también aquellos que se podían considerar, y si había algún mensaje sobre los llamados vinculados a como alto riesgo, a la comunicación menos de la difusión que se le iba a la línea, o de la senadora Silvia Zapag sobre también el aumento de llamadas y de denuncias, la de María Eugenia Catalfamo sobre si se incrementaron, en qué porcentaje y cuáles, o las de Anabel también en el mismo sentido, las de Gladys González en el mismo sentido, y también María Eugenia Duré sobre la ampliación de canales de comunicación y el trabajo, la articulación que se hace con las provincias, con los municipios en relación a intervenciones de la línea 144.
creo que el orden lo armé yo, espero, si hay alguna omisión de alguien que hizo una pregunta y no la coloqué ahí, es pura y exclusivamente responsabilidad mía. Decirles que efectivamente, digamos, en una circunstancia como la que estamos, pero en general, siempre el aislamiento lo que hace es aumentar los riesgos de violencia. Esto es una constante en cualquier lugar y como nosotros llegamos a la emergencia argentina y la región llega a la emergencia sanitaria con un periodo posterior a lo que fue los países de tanto China o de Oriente y después los de Europa, también nosotras pudimos contar con la información de cómo había sido el alta o el aumento de situaciones de violencia por motivos de género en China y en Italia, en España en particular, con quien en España estamos articulando muy cercanamente los dos ministerios. Es por eso que les decía primero que hicimos con la línea 144 fue dictar una resolución por la cual la declaramos servicio indispensable en el marco de la emergencia. Esa resolución tenía varias finalidades. La primera era la posibilidad de incrementar recursos y operadores u operadoras a la línea, que ahora les voy a contar que fue una de las que tomamos, de la emergencia, del aislamiento a los trabajadores y trabajadoras de la línea 144. Más allá de eso, nosotros dimos las licencias, aunque podían estar excluidas, pero las dimos de todas formas, y lo que hicimos fue abrir dos canales nuevos, entendiendo que la línea 144, les cuento para todas, aunque supongo que casi todas o casi todos lo saben, es una línea de atención 24 horas, los 365 días del año. Las operadoras y operadores que atienden esa línea son profesionales, son psicólogos o psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, todas con un perfil específico orientados a hacer una escucha atenta y tener la posibilidad de hacer intervenciones y continuar el seguimiento de los casos que llegan por esa línea. La línea 144 es nacional, pero hay que decir que la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, antes, la línea obedece a la obligación estatal de la ley 26485, que establece la obligatoriedad en ese momento en manos del Consejo de la Mujer, después del Instituto Nacional de Mujeres, del INAM, y ahora nosotras. La provincia y la ciudad tenían líneas previas con la misma función. Entonces, lo que se hizo fue los indígenas de provincia y de ciudad migraron sus números de teléfono a la línea 144, pero hay 3 sedes de trabajadoras y trabajadores de la línea 144. Una en la provincia de Buenos Aires, uno en la ciudad, esos dos dependían de las jurisdicciones, y la línea 144 a nivel nacional, que depende exclusivamente del ministerio. Siempre articulamos, y en este contexto en particular, porque los datos que les voy a dar es de 3 sedes, es decir, del total de las intervenciones de los llamados de las 3 sedes, es decir, del total de la línea 144, siempre articulamos muy bien con las dos jurisdicciones. Decirles que en este contexto armamos un comité de seguimiento de la línea 144 con la ministra de la provincia de las Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual, Estela Díaz, y con la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Nos estamos reuniendo semanalmente y lo que estamos haciendo centralmente a pedido de gabinetes de ministros es remitir la información del aumento o no, digamos, del nivel de modificación del ingreso de llamadas. Casi nosotros estamos intentando cada 3 días, porque la provincia de Buenos Aires, como tiene un sistema distinto, tiene que tiene que primero hacer un trabajo para cambiar el modo de cómo se sistematiza y después pasárnoslo. Este conto se hacía antes mensualmente y ahora estamos haciendo un seguimiento, en particular nosotras, pero unificando
ser con una continuidad bastante cotidiana. Entendiendo que la línea iba a ser uno de los pocos recursos a nivel federal que iban a estar disponibles, creíamos que la posibilidad de levantar el teléfono y llamar para las mujeres o las personas LGTB que estuviesen en el hogar con el agresor podía resultar digamos, un mecanismo poco viable, más allá de que ustedes saben que no solamente la persona que busca asistencia o acompañamiento es quien lo puede hacer una amiga, un amigo, alguien del círculo íntimo, un vecino, pero es por eso que nosotros habilitamos en este contexto dos canales nuevos, pura y exclusivamente a partir de la emergencia. Un canal del cual estamos bastante contentas en términos, ahora les voy a pasar los datos, fueron 3 líneas de celulares exclusivamente para contacto vía WhatsApp. Al principio no, digamos, fuimos cautelosas con eso porque como puede quedar el registro en el celular, entonces empezamos a habilitarla explicando siempre que el primer contacto con el operador o con la operadora sea saber si puede escribir en ese momento para evitar riesgos a partir de la intervención. Y el segundo canal fue un mail, una casilla de mail, que es de la línea 144, que es línea 144, durante el mes tuvimos unos problemas en las cargas en las 3 sedes. En el momento en que pasaba una parte del trabajo importante pasó a ser un trabajo remoto. Los días previos a la declaración del aislamiento, ustedes recuerdan que se dio las directivas, salió una disposición de empleo público intentando que las trabajadoras y trabajadoras de la administración pública puedan cumplir sus tareas de modo remoto. Entonces, parte de las 3 sedes migró el trabajo a hacer un trabajo remoto y ahí hubo algún problema con la carga. Por eso nosotros esperamos a tener el dato final del mes, es decir, mes completo, marzo completo, para poder dar algunas cifras que sean certeras, que tengan que ver con las 3 sedes, porque en algún momento nosotras entendimos que empezaron a circular números erróneos, y efectivamente les diría que del 20 al 31 hubo un incremento por casos de violencia con motivos de género del 39% en relación del 1 al 19 del mes. Hay que recordar que en los últimos días, del 16 al 19, hubo una menor carga, así que es posible que esta cifra que les estamos dando pueda tener algún ajuste menor, pero es de los datos que nosotras tenemos al día de hoy registrados. En el marco de este aumento o este incremento de llamadas por violencia, el 100% de los datos que recibimos en las 3 sedes, aproximadamente el 60%, varía más o menos, son llamadas que no están vinculadas a violencia. Por ejemplo, sale la IFE, en general la gente llama para averiguar, es un número que se empieza a asociar como de la administración pública del Estado y llaman por otras consultas, más allá de un montón de llamadas que no tienen ninguna relación. Por eso de la información que les pasamos es de las llamadas efectivamente atendidas, que efectivamente estaban vinculadas a situaciones de violencia de género. En esta cifra que les estoy dando, es importante que sepan que el 25% de las consultas de violencia de género ingresaron a partir del 20, que fue la fecha que pusimos en WhatsApp unos días antes, vinculadas, entraron por el canal de WhatsApp,
Por eso nosotras creemos que es ha sido una buena herramienta en este contexto, porque efectivamente creo que por un lado democratiza la posibilidad del WhatsApp que está extendido en todos lados, en todas las clases sociales y en todas las geografías. La inmensa mayoría de estas consultas por violencia de género son por violencia doméstica. No siempre, en general siempre es así, pero en este caso es casi una totalidad, les diría esta particularidad. Contestando, si no me equivoco, creo que era a Nancy, de Chubut, entre el 16 y entre el 16 de marzo y el 6, que es el día de ayer, se recibieron 9 casos de violencia por motivos de género, 8 por modalidades de violencia doméstica, que el agresor era la pareja o la pareja, y una de las llamadas por violencia laboral en relación a un superior del cargo. Sobre las llamadas, si hay algún tipo de modo de catalogar los llamados de alto riesgo, sí, efectivamente, la operadora o el operador que atiende hace esa primera evaluación, siempre que hay alto riesgo, el protocolo indica que hay que comunicarse al 911, hay que decir que el protocolo se comparte con las 3 sedes, quiere decir que esto es similar, y rondó en este periodo en un 6% del total de las llamadas, de los contactos, digo, porque ahora llamadas estamos incluyendo al WhatsApp, el 6% fueron derivaciones que se hicieron automáticamente al 911. También a la pregunta si había discriminación de los casos o había por personas LGTB, y decir que del 16, del 16 de marzo al de abril, hubo 2, uno refiriendo a una persona transgénero y a una persona transexual. Esto no quiere decir que no haya más, porque más personas que llaman no quieren dar sus datos, digamos, sí piden asistencia, sí piden información. Me adelanto a una pregunta que estaba al final, que la había guardado para el final, pero es, hay disponibilidad de psicólogas, que esto lo incluimos en este contexto en particular, teniendo en cuenta que hay muchos dispositivos locales, dispositivos provinciales o dispositivos comunitarios que en este contexto claramente se vieron reducidos. Entonces hay una serie de psicólogas que se ponen a disposición para poder hacer una atención en este contexto a través de la línea 44, es decir, no operadoras u operadores, sino además por fuera de ese ¿cómo se llama?, de ese contexto. Decirles que hemos tomado algunas decisiones. En la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz está incorporando 13 operadoras a la línea de provincia. Nosotras estamos esta semana incorporando a 16 nuevas operadoras y operadores, además de 4 personas para data entry, porque el ingreso de la información de WhatsApp no se hace automático, como resulta lógico, y para nosotros es vital poder contar con esa información, no solamente para el registro y la información fiable que tenemos que tener como ministerio, sino también para poder hacer el seguimiento de casos. La línea no recibe denuncias, digo, porque algunas de las preguntas estaban formuladas en clave de denuncia, no es un medio de denuncia, lo que se hace son derivas. Si alguien quiere denunciar o se evalúa como parte del asesoramiento la explicación de que hay que hacer una denuncia, se los deriva a los lugares, en general otros, a los que están hoy habilitados. Hay un trabajo muy importante que se tuvo que rearmar en la línea 144, que es que los operadores y operadoras cuentan con un recursero, que es por provincia, por localidad, cuáles son los recursos municipales, cuáles son los recursos del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, dónde son lugares de atención, dónde hay centros de integración y de atención.
Y en este contexto, en donde se han visto reducidos muchísimos esos dispositivos, se tuvo que hacer para saber cuáles son los que hoy efectivamente están funcionando o muchos pasaron a funcionar de modo remoto. Las derivaciones son más bien artesanales y en muchos de los casos, hay que decirlo, gracias a la enorme colaboración que estamos teniendo de cada una de las ministras o de las secretarias de género de todas las provincias, sin ningún tipo de distinción de pertenencia política. Estamos trabajando de un modo muy cercano y muy cotidiano, les diría. Sobre la línea, me parece que no tengo, si quedan después dudas, si quieren anotamos y pasamos después a las preguntas que podrían llegar a quedar pendientes. Una última cosa que me parece importante. El incremento de consultas o de pedidos de asistencia a la línea, para nosotras hoy, hablando con una metodología medianamente seria, no podemos afirmar que eso implique un aumento de las violencias por motivos de género y mucho menos un aumento en esa proporción. ¿Por qué? Porque como así les decía recién que los dispositivos se ven reducidos, para que sea muy gráfico. La oficina de violencia doméstica de la Corte, la OBD, que todos sabemos que tiene un largo recorrido y un trabajo efectivamente muy bueno en la materia, nos comentaban en una reunión, que en un ratito les voy a contar, que tuvimos, que en general recibían promedio diario entre 46 y 52 casos, que estaban recibiendo algunos días ningún caso hoy, algunos días 2, otros 8, otros 4, pero un promedio que ronda los 4. Es decir, que aquellas personas, aquellas mujeres que encontraban en oficinas como la OBD un recurso disponible, al no poder salir o al verse restringida la posibilidad de la movilidad, es obvio que aquellos dispositivos que permiten un contacto desde el hogar, desde la casa, desde el celular, se vean incrementados. Nos parece que es importante recalcarlo, nos permite tener como algunas precisiones para para ser precisos con la información, centralmente. Hay un segundo punto, que yo lo puse como título ayuda económica o autonomía económica. Anabel formuló varias preguntas, si estaba previsto solicitarle al Ministerio de Desarrollo Social la ampliación de cupos de ingreso a víctimas de violencia en el programa Hacemos Futuro. También preguntó Anabel si había alguna iniciativa para otorgar una asignación económica de urgencia. La senadora María Teresa González preguntó si además de un estaba muy informada María Teresa, las 270 mujeres que incluimos en un primer listado en el Hacemos Futuro, si está previsto generar algún otro mecanismo en el marco de la emergencia. ¿Qué otros mecanismos? También Anabel, que la dejé, me la comí, la pregunta estaba vinculada con qué mecanismos había adoptado el Poder Ejecutivo para los sectores sociales más vulnerables, sobre todo y personas LGTB. La respuesta de personas LGTB las agrupé más adelante para contestar todas juntas. La senadora Almirón también me preguntó cuáles son los instrumentos económicos que cuentan las mujeres para poder salir de las situaciones de violencia. Vuelvo a pedir, cada vez digo lo mismo, si omití alguna cuando las reagrupé, pido disculpas. Primer punto, decirles que desde el 17 de marzo, con el anuncio de parte del ministro de Desarrollo Social y el titular del ANSES respecto a los refuerzos de política de protección social hasta el día de hoy, por fuera de las cuestiones que les voy a decir, nosotros
nosotros entendemos que muchas de las medidas generales que están vinculadas a asistir en un momento, asistir económicamente a los más vulnerables, entre los cuales se encuentran las mujeres, son medidas que más allá de las ultrafocalizadas, estas también están incluidas con una perspectiva de género, digo, tanto el bono extraordinario de la UH, los bonos a pensionados y jubilados, el bono extraordinario de los planes sociales, el incremento de las partidas para los comedores escolares, para los comunitarios y los meriendas, fue el 27 de marzo, la IFE, vamos a ver, hay algunos problemas menores con la IFE, pero que estamos trabajándolos. Obviamente, la suspensión temporaria del corte de servicios por falta de pago, la prohibición de despidos, congelamiento temporario de alquileres y la suspensión de los desalojos, entre muchas otras, menciono las que son más específicamente vinculadas a paliar una situación de crisis económica en el marco de la crisis sanitaria. Entendemos que eso es el marco global a partir del cual nos podemos focalizar aún más sobre medidas concretas. Como primer punto hicimos una inclusión, como bien decía María Teresa, de 270 mujeres que habían ingresado, habíamos tomado intervención o que estábamos haciendo el seguimiento de casos vía la línea 144, al plan Hacemos Futuro. Posterior, la lista era un poco más extensa, eran 300, no les quiero mentir, pero creo que eran 315, de las cuales en un primer momento faltó datos filiatorios para poder incluirlas a todos, así que después de las primeras 270 hicimos la inclusión de una pequeña segunda tanda. Posteriormente, y ahora sí en clave focalizado, el Ministerio de Desarrollo Social, con el compromiso personal del ministro Daniel Arroyo, se comprometió a que todas las situaciones que nosotros entendiéramos que ingresaran vía la línea 144, necesidad de asistencia, contar, digamos, que pudiese tener acceso a lo que era el Hacemos Futuro, que no sé si saben, cuando yo me termino de aprender los nombres de los programas, los volvieron a cambiar, ahora se llama Potenciar Trabajo. Van a tener cupo siempre vía el Ministerio de las Mujeres, van a tener cupo para poder ingresar al plan Potenciar Trabajo. Saber que el plan Potenciar Trabajo tiene una virtud que es, a diferencia de la importancia que tiene el IFE, es una ayuda extraordinaria. El Potenciar Trabajo es una ayuda mensual, lo que posibilita otra perspectiva para esa mujer, y que además el Potenciar Trabajo es compatible a UH, digo, para pensar en clave más integral. Estamos definiendo, creo que no sé, no todos estaban o no todas estaban antes de empezar, que creo que fue Norma la que, o Nancy, no me acuerdo, la que lo comentó. Empezamos a detectar cuando se inscribían en la IFE que muchas mujeres seguían con un vínculo marital con algún hombre que, digamos, con el cual ya se encontraban separadas, pero además que habían vivido situación de violencia de género. Entonces encontrábamos que había una dificultad, porque ustedes saben que para la IFE se hace una evaluación, lo hace el ANSES, lo que resulta lógico, de ver si el grupo familiar necesita ese ingreso. Es un ingreso que en principio es por un único mes, y lo que salía con esa mujer ingresaba y pedía, hacía un pedido que su grupo familiar, porque se contaba dentro del grupo familiar de quien había sido su agresor, a pesar de que no efectivamente no lo seguía haciendo. En ese marco estuvimos una mesa de trabajo con el ANSES para ver el modo que podíamos resolver, conociendo cuál era el universo real de eso. Digamos, una cosa que se está pensando
en un número reducido, entonces se puede trabajar caso por caso, o era un número más grande. Ustedes saben, hubo más de 10 millones de inscritas en el IFE, que eso está llevando un tiempo más de lo que imaginábamos que iba a cada una de las solicitudes, pero lo que estamos haciendo es trabajar, por eso tanto vía línea 144 como a disposición absoluta del Ministerio para que los casos nos sean enviados para que nosotros podamos trabajarlos. A veces estamos evaluando, si en algunos casos lo hacemos vía declaración jurada, o si encontramos algún otro circuito para justamente no obstaculizar a esa mujer que efectivamente es jefa de hogar y efectivamente se encuentra dentro de las posibilidades de cobrar y en la necesidad de cobrarlo y no lo puede cobrar porque eventualmente o lo cobra el agresor, que es su ex cónyuge, o en definitiva no lo puede cobrar porque se le incluye en sus ingresos familiares de la persona con la que ya no conviven. Contarles además que empezamos a hacer un relevamiento, hay muchas provincias, seguramente ustedes lo sabrán en los casos de las provincias a las cuales ustedes representan, hay muchas provincias que tienen subsidios provinciales, algunos de alcance, otros de mediano. El otro día estaba hablando con Claudia Martínez, la ministra de Córdoba, de las mujeres, y me pasó en este relevamiento los programas que tiene la provincia. Hoy tiene 99.000 subsidios por 24 meses para mujeres víctimas o para mujeres en situación de violencia. Así que lo que estamos tratando es un poco de ordenar la existencia y la convivencia de subsidios y planes en los cuales podemos intervenir de manera conjunta frente a una de las situaciones. Había una de las preguntas que estaba vinculada no a la emergencia, sino más en clave post-emergencia, le puse yo así por lo menos, sobre cuáles eran las miradas o líneas de trabajo. Voy a hacer un comentario. Obviamente estaría muy contenta de que una vez que pasemos esta situación poder tener un encuentro para contar líneas en general de trabajo del ministerio, pero de todas formas adelanto en la Secretaría de Igualdad y de Diversidad del Ministerio, que está a cargo de la Checha Marchán, de Cecilia Marchán, a punto de terminar, digamos, de terminarse de presentar en este contexto un programa de igualdad en el mundo de trabajo. Para nosotros entendemos que hay que trabajar muy fuertemente en la promoción, el fortalecimiento, el monitoreo de la igualdad de género en el mundo de trabajo con una mirada claramente interseccional, trabajando no solo las brechas de igualdad por razones de género, sino también segregación vertical y horizontal, los condicionamientos culturales, económicos, políticos, sociales que sostienen no solamente el techo de cristal, sino sobre todo el piso pegajoso, que es lo que en definitiva les diría tendríamos que focalizar, y sobre todo, y eso queda en un punto siguiente que voy a comentar más adelante, sobre la desigualdad de distribución de las tareas o de los trabajos de cuidado. El Instituto Nacional de las Mujeres tenía un subsidio, pero muy pequeño, de ayuda urgente para ciertas situaciones en particular, que estaban focalizadas a personas que necesitaran salir de su hogar en ese momento. Ese se llamaba PADU. El PADU tenía algunos problemas de retraso, entonces cuando llegaba a hacerse efectivo el PADU, que era una única vez, ya la mujer había pasado la situación, si efectivamente logró irse de la casa, habían pasado 6 meses, así que lo que estamos teniendo es el compromiso. Nosotros todavía no tenemos estructura inferior en funcionamiento, el Ministerio salió la estructura inferior el 2 de marzo, cuando no tenemos digamos, asuntos jurídicos propios, entonces estamos
En cuanto tengamos la estructura, es decir, la estructura la tenemos, pero las direcciones en funcionamiento, que esperamos que sea a la brevedad algo pueda cumplir la función efectiva que nosotros creemos que es vital, que es de dar una ayuda. Eso tiene que ver con algo muy focalizado y para un momento muy particular, pero que creemos que esa ayuda colabora en la posibilidad de salir de las situaciones de violencia. Después había 3 preguntas, si no me equivoco, sobre la campaña Barbijos Rojos. Nancy había preguntado si se había aplicado el protocolo, si hubo casos en los que se había aplicado el protocolo en la farmacia, si se podía extender a otros comercios u otros espacios comunitarios. La senadora Silvia Zapag pregunta más o menos lo mismo y agrega si arrojó resultados positivos. Gladys preguntó si por qué había sido poco difundido. Les contamos la campaña. La campaña toma la iniciativa que había empezado a llevar adelante la provincia de Río Negro y que en este contexto de emergencia también está llevando adelante, pero empezó a llevar adelante bastante tiempo antes que nosotros España. La articulación se hizo, y les diría, con una excelente predisposición en un contexto muy particular para los farmacéuticos y farmacéuticas, con la Confederación Farmacéutica Argentina, la COFA, y la idea central, ahora voy a contar algunas cuestiones más en detalle, pero la línea, porque en algún momento creemos que hubo una mala interpretación, pues es posible que haya sido un problema de comunicación nuestra, nos pensamos a nosotras cuando hay que hacer una mirada crítica, que no es una clave secreta ni una seña secreta, porque si no sería absolutamente ilógico que estemos haciendo una campaña mediática con muy fuerte difusión de algo que tiene que ser una clave secreta. La lógica que tiene la campaña es la siguiente, la lógica digo, ¿no? Para pensarlo. Estamos en un país donde la gente está en su casa y donde hay muy pocos lugares a donde la gente puede salir de su casa. Las farmacias y los negocios de cercanía son los únicos comercios habilitados. Ferreterías, si no me equivoco, en estos días fueron los supermercados o los mercados y las farmacias. La posibilidad de habilitar un espacio en donde pedir ayuda, eso es el barbijo rojo. La idea no es que el farmacéutico o la farmacéutica tenga que hacer una intervención ni hacer una escucha. No se lo podríamos pedir, no sería correcto hacerlo. La idea de eso era un lugar a donde ir a decir que necesita ayuda. En general es disímil, es cierto que las farmacias en las grandes urbes ocupan un lugar como si fuese un comercio más, pero los que sabemos que en muchos lugares de las provincias o de los pueblos, el farmacéutico, la farmacéutica tiene otra relación u otro vínculo, conocen a las personas, conocen a las mujeres. Conseguimos posteriormente la adhesión a la campaña de la Corriente Federal de Trabajadores, la Asociación de Empleados de Farmacia y la Federación Nacional de Empleados de Farmacia, la FANA-EFNFA y la ADE. A la vez les contamos que algunas provincias, por ejemplo en Chubut, la COFA realizó un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia. En Catamarca se hizo un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos de la provincia para su mejor implementación. En La Pampa se está lanzando en los próximos días. En Neuquén, que tiene una línea propia, y esa es la principal diferencia, Neuquén es de las provincias que mantienen línea de atención propia, entonces ellos en algún momento evaluó la provincia si tenía sentido hacer difusión a una línea que no era la provincial.
no es que tenían ningún problema con la campaña en sí mismo, sino tiene que ver con una lógica de los recursos provinciales. Lo cierto es que está funcionando, no es masivo, lo que nosotros venimos detectando es que son distintas situaciones. Por ejemplo, situaciones en donde una mujer ha llegado a alguna farmacia y el farmacéutico o la farmacéutica dice barbijo rojo y lo que hace es le da el teléfono para que llame. ¿Sí? Digamos, en vez de llamar el farmacéutico a la línea 144, le presta el teléfono a la mujer. Hay uno de los casos de estos días de ayuda de situaciones de urgencia, se dio en el marco de una farmacia. Un farmacéutico llamó al 911 en un caso de violencia en razón de